causa de la señal de punto de corte, nosotros realizamos el presente avance informativo desde la sede de Acción Democrática, donde la Junta Directiva y jefe de la fracción parlamentaria de la Asamblea Nacional, bajo la administración de Juan Guaidó, se pronuncia en torno a la crisis política que ha agudizado en los últimos días. Recordemos que el día de ayer fue arbitrariamente detenido el diputado Ismael León y también la toma por parte del SEBIN de las oficinas del presidente Juan Guaidó. Vamos a escuchar de inmediato. Y fueron además testigos de cómo la dictadura intentó también comprar a Adi Valero y llegaron a su casa ofreciéndole el tratamiento para la enfermedad que estaba padeciendo, con la condición de que votara el 5 de enero en contra de sus valores y sus principios. Y ella respondió: yo podré morirme, pero en mis manos no se va a morir el presente y el futuro de Venezuela. Por eso hoy los diputados que estamos en este recinto queremos darle un fuerte aplauso a Adi Valero. Estamos convencidos que por sus obras Dios la ha recibido en su seno. También queremos hoy hablar de Ismael León. El día de ayer, cuando en esta misma sede estábamos verificando el quórum reglamentario, conversábamos con él. Y de aquí salimos a hacer la sesión y él lamentablemente no llegó a la sesión. Ismael León está secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro. Y por eso lo decimos hoy nuevamente. Esas actitudes reflejan cobardía. Nicolás Maduro, eres un cobarde. No estás dispuesto a que el pueblo sea el que decida cuál es el destino que quiere para Venezuela. Quieres imponernos tu dictadura y el pueblo de Venezuela. Y la comunidad internacional no vamos a permitir que tú te consolides en la dictadura en la que pretendes estar. Ismael León, además, lo decimos y lo advertimos, tiene problemas de cardiopatía y está en un tratamiento. Y esta situación puede significar fatal para su vida. Y por eso exigimos a la dictadura de Nicolás Maduro que no sea tan cobarde y que cualquier cosa que le pase al diputado Ismael León es su responsabilidad. Ayer, cuando hacíamos la sesión en Cumbres de Curumo, todavía había incertidumbre acerca de su situación. Y así como pasa con Gilbert Caro, hoy tenemos la situación con Ismael León. Se suman entonces a la realidad que está viviendo Juan Requesens y que están viviendo todos los presos políticos en nuestra patria venezolana. Porque nosotros tenemos que hacer siempre un reconocimiento a cada uno de los presos políticos venezolanos, que están privados de libertad por la única razón de haber manifestado en alguna oportunidad su disposición a luchar por la democracia en Venezuela. Así que toda nuestra solidaridad con Voluntad Popular, con la familia de Ismael León y con la familia de la Asamblea Nacional. Cuando atacan a un diputado, nos están atacando a todos los diputados, a todos los que estamos en esta lucha por la libertad de Venezuela. Ayer, nuevamente, porque el día de ayer fue un día absolutamente acontecido, ayer nuevamente se impidió el acceso de los diputados al Palacio Federal Legislativo. Sin embargo, lo que ellos intentaban hacer, que era no solo impedir el acceso, sino impedir que la sesión se hiciera, no lo lograron. Ayer aplicamos el plan B e hicimos la sesión productiva por demás en Cumbres de Curumo. Y queremos decirle al país
que la Asamblea Nacional va a seguir funcionando y sus diputados van a seguir actuando día a día en el cumplimiento de todas sus responsabilidades. Pero la más importante de las responsabilidades de los diputados a la Asamblea Nacional es lograr devolverle al pueblo de Venezuela su soberanía, que ha sido arrebatada por la dictadura de Nicolás Maduro. Ayer, la Asamblea Nacional, por unanimidad, había 93 diputados presentes, decidimos autorizar el viaje de Juan Guaidó a Colombia, a Europa, a distintas partes del mundo, con el objetivo de seguir logrando apoyo para la causa venezolana y de intensificar la presión que permita que haya un cambio político en Venezuela. Todos los diputados estamos esperando que esa visita que realiza en este momento Juan Guaidó tenga el efecto fundamental de acompañarnos en la lucha por esa liberación de Venezuela. Ayer también fue designado Tomás Guanipa como embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia. Deseamos también que esa nueva responsabilidad pueda ir acompañada de la necesidad de que todos los venezolanos que están en Colombia puedan tener un gesto de solidaridad, de acompañamiento, de lucha, para que puedan vivir un poco mejor y para que nunca pierdan la esperanza de volver a su patria, como va a pasar con todos los que se han ido de Venezuela. Y ayer también discutimos una agenda profusa que se llevó a cabo satisfactoriamente. Pero ayer, en la tarde, y todo esto tiene que ver con lo que ha pasado en los últimos días en Venezuela y con la visita de Juan Guaidó a distintos países del mundo, ayer en la tarde se produjo el allanamiento de las oficinas del presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Otro acto de cobardía de la dictadura de Nicolás Maduro, que lo que busca es intensificar la persecución. Nicolás Maduro y sus cómplices están huyendo hacia adelante, se sienten presionados, sienten que no están pudiendo hacer las cosas como las han querido hacer y por eso actúan de esta manera. Por eso utilizan la arbitrariedad y por eso allanan el espacio donde despacha el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Repudiamos esos hechos y evidentemente, ¿qué van a empezar a decir? Que encontraron esto, que encontraron aquello y empezarán a buscar nuevos culpables. Nosotros estamos preparados para todo eso. Estamos preparados para la persecución y estamos totalmente decididos a dar todo nuestro esfuerzo para que Venezuela se encuentre con la libertad. Queremos, por último, invitarlos. Mañana es 23 de enero. El 23 de enero de 1958 se metió en la historia de nuestro país. No puede estudiarse a Venezuela sin estudiar el 23 de enero de 1958, porque ese día fue el día en que pudimos darle a Venezuela la posibilidad de que pudiera experimentar en el tiempo la realización democrática. Venezuela había sido un país signado siempre, todas sus generaciones, por guerras civiles o por dictaduras. Y las primeras generaciones que pudieron vivir sin conocer guerras civiles y dictaduras fueron las generaciones que nacieron después de 1958. Hasta cuando, lamentablemente, por un error de la historia, por un error de nosotros los venezolanos, permitimos que Hugo Chávez, después de dar 2 golpes de Estado, ganara un proceso electoral y se convirtiera en presidente de Venezuela para la desgracia de este país. Si ellos, los dictadores, como han anunciado, celebran, conmemoran el 23 de enero, es porque son unos cínicos, porque ellos nada tienen que ver con la democracia en Venezuela. Ellos llegaron por la vía democrática para destruir la democracia. Y nosotros tenemos la responsabilidad de luchar por todas las vías para rescatar la democracia. Y eso lo vamos a lograr los venezolanos. Y mañana estamos invitando a todos en Caracas para que nos acompañen a la Concha Acústica de La Paz a las 10 de la mañana en el Paraíso para hacer un acto en conmemoración
del 23 de enero de 1958. Pero asimismo, ya los diputados se están desplegando en cada una de sus regiones para que tengamos distintas actividades. Se han programado 100 actividades en el país para el día de mañana. La actividad central en Caracas, en la Concha Acústica de La Paz, en el Paraíso, a las 10 de la mañana. Pero en todo el país se estarán haciendo actividades conmemorativas del 23 de enero. Hay que reivindicar el 23 de enero en Venezuela. Hay que reivindicar la lucha por la democracia. Y hay que asumir que el pacto de gobernabilidad, conocido como pacto de punto fijo, es el pacto que más hondo ha calado en la posibilidad de construir democracia en Venezuela. Estudiemos esa historia para que esa historia nos permita tener la esperanza de que Venezuela se va a reencontrar con la democracia y con la libertad. Y por último, el día 28 de enero, martes, estamos invitando a los ciudadanos de Caracas a que nos acompañen. Les indicaremos cuál será el punto de concentración, pero de allí saldremos los diputados a marchar hasta el Palacio Federal Legislativo, con el objetivo de entrar al Palacio y de hacer la sesión como corresponde. Esa es nuestra responsabilidad, hacer todos los esfuerzos para poder en el Palacio Federal Legislativo hacer las sesiones de la Asamblea Nacional. Acompañamos al pueblo venezolano en la dramática, trágica situación que se está viviendo en este momento y les ratificamos que los diputados y la Asamblea Nacional como institución estará siempre al lado del pueblo venezolano y de la esperanza que tenemos de salir de esta crisis política para poder, desde el poder, resolver los problemas económicos y sociales que agobian al pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Diputado, el viernes pasado justamente... Tiene la palabra la diputada Delsa Solórzano. La escuchamos y después respondemos preguntas. ¿Qué? Claro, es que yo soy muy chiquita también. Véngase pues. Entre chiquitos. Vamos a echar un poquito esto para atrás. Por favor. ¿Cómo se ensayó? Vinimos en petit hoy. Ahora hacia adelante, por favor. Gracias. Gracias. Yo quiero hacer algunas precisiones en nombre de la fracción en cuanto a algunos aspectos de carácter jurídico con relación a lo que vivimos ayer como parlamentarios e informar a ustedes las acciones legales que ya hemos tomado. Como bien narraba nuestro primer vicepresidente, el diputado Juan Pablo Guanipa Villalobos, el asedio a la Asamblea Nacional comenzó a tempranas horas de la mañana, el día de ayer, cuando colectivos paramilitares, este grupo terrorista autodenominado colectivo, que son colectivos paramilitares, tomaron las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo en connivencia con cuerpos de seguridad del Estado para impedir el paso de los parlamentarios. Luego, esta sede, ustedes la vieron, fue rodeada por distintos obstáculos, una gandola en una esquina, otro carro Corolla en la otra esquina, que nosotros mismos, porque supuestamente lo que estaba era accidentado, ¿no? Ustedes lo vieron, le dijimos vamos a rodar el carro para que pudieran entrar los parlamentarios que venían llegando. Luego, la información extraoficial que tenemos es que en el momento en que nos dirigíamos hacia Cumbres de Curumo fue interceptado e ilegalmente detenido, es decir, secuestrado el diputado Ismael León. Posteriormente, debemos informar que cuando terminó la sesión en Cumbres de Curumo, varios de los parlamentarios que se trasladaban en los autobuses donde venían fueron interceptados por funcionarios de la Guardia Nacional. Nadie sabe con cuál pretensión, y fue también interceptado el vehículo donde se trasladaban las sillas de plástico donde estábamos sentados ayer, y los parlamentarios tuvieron que evitar pues la detención de este ciudadano, con lo cual todo ello es un acoso al Parlamento y a sus parlamentarios. Posteriormente, cuando veníamos ya regresando de la sesión, tuvimos que irnos un grupo de nosotros hasta la Torre Zurich,
donde muchos de ustedes nos acompañaron durante muchísimas horas en el allanamiento ilegal que se realizó en las oficinas del presidente Guaidó. En esos momentos nosotros pudimos vivir, muchos de ustedes estaban con nosotros ayer, Gaby estaba con nosotros, Manuel, varios de ustedes estaban allá y pudieron ver cómo metían y sacaban bolsas. Es decir, no solamente que sacaban cosas, sino que metían cosas dentro de la oficina del presidente Guaidó. En tal sentido, nosotros queremos destacar lo siguiente. Para practicar un allanamiento es necesario que haya un proceso de investigación penal abierto, que éste esté dirigido por un fiscal del Ministerio Público y que en este caso, que se trata de la oficina de un parlamentario, que por cierto también es presidente encargado de Venezuela, pero en tanto que parlamentario goza de inmunidad, tendría que haberse pronunciado ya el Ministerio Público, que como sabemos, el que está aquí es usurpador, con un Tribunal Supremo de Justicia que tampoco hay para ordenar un procedimiento como ese. Y nada de eso ocurrió. Por otra parte, las oficinas del presidente Guaidó estaban vacías y no había nadie porque estábamos todos en la sesión, tanto el equipo técnico que nos acompaña como los parlamentarios. De tal manera que el procedimiento que hicieron no solamente no goza de las características legales que debe gozar, no se hizo con ningún tipo de orden y no estaba presente nadie en la oficina, de tal manera que nosotros tenemos serias dudas de lo que puedan haber sembrado dentro de la oficina del presidente Guaidó, quién sabe con qué obscura intención o para tener justificación para perseguir a alguien. No es de extrañar nada de esto porque ya sabemos que no es la primera vez que ocurren hechos como este, que tenemos 3 parlamentarios hoy bajo la bota militar del régimen, como lo son el diputado Juan Requesens, que por cierto hoy se está convocada la audiencia de juicio y a esta hora todavía no se ha dado el traslado, el diputado Gilbert Caro, que está desaparecido, está en condición de desaparición forzada, así como también el diputado Ismael León y el jefe de despacho Roberto Marrero. De tal manera que el asedio contra el Parlamento se incrementa y a ello hay que sumarle los 32 parlamentarios que tenemos en el exilio. Dicho todo esto, es menester insistir en otro hecho aberrante que ocurrió el día de ayer, cuando quien pretende usurpar la función de presidente de la Asamblea Nacional juramentó a ciudadanos que no son diputados en el ejercicio de cargos que no tienen, señores. La Constitución en el artículo 186 es muy clara. Artículo 186, parte final, señala que cada diputado tiene un suplente. No es un diputado con 5 suplentes, no. Un diputado, un suplente, de tal manera que si usted es electo en la lista y se elige una sola cabeza de lista, el único suplente que entra es el segundo. Los otros quedan acreditados, entre comillas, en caso de que se muera uno de los dos, suben, o de que renuncie, o de que una causa de fuerza mayor le impida continuar en el cargo. Pero, en efecto, ninguno de los juramentados ayer son parlamentarios. Por ejemplo, se pretendió juramentar una persona que dijo que es suplente de la diputada María Beatriz del Estado Portuguesa. ¿Cómo? O el caso de lo que ocurrió en el Estado Miranda o en el Estado Lara. Esas personas que juramentaron ayer no son suplentes. De todo ello, es sabido que en Venezuela no hay hoy Estado de Derecho. Bien lo sabemos. Sin embargo, ya hemos enviado las denuncias correspondientes a la Unión Interparlamentaria que va a pronunciarse en las próximas horas. Asimismo, hemos hecho contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quienes les hemos notificado esta situación y en las próximas horas también vamos a estar solicitando medidas cautelares de protección para varios de los parlamentarios que están en este momento sometidos a acoso o a persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro. Evidentemente, todo esto no pretende más que decirle a la nación que el régimen pretende decirle a la nación que la alternativa democrática está acorralada o que ellos tienen la fuerza y el poder. Pues yo siento que el mensaje que están mandando es exactamente el contrario, porque aquí lo que ha quedado en evidencia es que somos más de 100 parlamentarios que no nos vamos a rendir y que seguimos en pie de lucha hasta lograr la libertad y la democracia en Venezuela. De tal manera que el hecho de que maletines sigan danzando,
de que amenazas sigan danzando, aquí nos mantenemos firmes quienes sabemos que la dignidad no se empeña, no se vende y no se alquila, y que mucho más vale lo que podamos hacer nosotros para lograr la libertad de nuestra Venezuela. Así que, si también se pretende tapar dos hechos muy graves que ocurrieron ayer, repito, como la juramentación espuria de estos ciudadanos o el secuestro del diputado Ismael León, no lo van a lograr. Y tampoco van a lograr tapar el éxito de la gira del presidente Juan Guaidó, que ha sido recibido en el mundo como el presidente legítimo de Venezuela, y donde también el mundo ha reconocido a esta Asamblea Nacional, que tiene una directiva de la que nos sentimos orgullosos, como lo son el presidente Guaidó, el vicepresidente Juan Pablo Guanipa, que es un hombre que ha demostrado valentía y entereza en la lucha por Venezuela, y el vicepresidente Carlos Eduardo Berrizbeitia, acompañados, pues, por supuesto, de la Secretaría y de todos sus parlamentarios. No van a ocultar ni los éxitos de la gira, ni el dolor de una Venezuela que hoy ve cómo se juega con los recursos de los venezolanos tratando de comprar voluntades. Usted justamente estaba con Alfonso Marquina presentando un audio de lo que es este proyecto Alacrán. Hoy ha habido Fiscalía que llega solicitando un antejuicio de mérito contra Alfonso Marquina, asegurando que es falso. ¿Qué podrían decir? Esperábamos que y si saben además cómo está el diputado Alfonso Marquina. Sí, Alfonso Marquina está bien. Hasta ahora no se ha concretado nada en su contra. Yo tengo absoluta credibilidad en Alfonso Marquina y estoy totalmente convencido de que él, de una manera rudimentaria, con su teléfono, grabó esa conversación. Todos sabemos lo que ha sido esa llamada Operación Alacrán y todos sabemos que lamentablemente el diputado Noriega fue picado por ese alacrán. Así que él no puede intentar tapar el sol con un dedo. Él es responsable de haber recibido dinero. Denúncieme a mí, pues. Usted, señor Noriega, es responsable de haber recibido dinero para cambiar su voto en la Asamblea Nacional. Usted es un sinvergüenza. Debería estar escondido. No debería darle la cara ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a nadie en su familia por lo que usted hizo. Denúncieme, pues, sin vergüenza. Así que nosotros respaldamos totalmente al diputado Alfonso Marquina por la valentía que tuvo al hacer esa denuncia. No hay forma alguna de que puedan cambiar la versión. No hay forma alguna de que puedan desmentir que no hicieron lo que hicieron. Lo hicieron, son responsables, van al basurero de la historia. Diputado, quisiera precisar cuál es la situación a esta hora en la Torre Sur. Está tomado Sí. por el SEBIN. O sea, quisiera saber si alguno de ustedes intentó Sí, acercarse hoy. varios de nosotros. Yo fui tempranito en la mañana, después fue, Humberto Prado. Ángel fue temprano, fue Humberto Prado, no fuimos juntos, fuimos cada uno por separado. Y lo que yo vi, que creo que fue lo mismo que vio Ángel, es que siguen tomados por los funcionarios del SEBIN. Y de hecho, en mi caso, pues, cuando se abrió el ascensor esta mañana, los señores estos que están ahí, encapuchados, nos dijeron que no podíamos pasar, que el piso estaba tomado, que las oficinas estaban tomadas, y además estaban ellos, yo los noté bastante nerviosos. Creo que Ángel vivió lo mismo, no sé si... Pero y recibimos el reporte de Humberto Prado, que es el responsable de Derechos Humanos, comisionado de Derechos Humanos, designado por Juan Guaidó. Él estuvo allá, dio una rueda de prensa, entiendo que fue una rueda de prensa dura, intentó entrar, no pudo entrar. Esa oficina está tomada por las fuerzas especiales del dictador Nicolás Maduro y no permiten el acceso de nadie. Negó que se tratara de un allanamiento a las oficinas de Juan Guaidó, del diputado Guaidó, y aseguraba que estas eran las oficinas de uso privado, que las investigaciones luego iban a dar resultados para saber si había una coincidencia o no. ¿Qué respuesta tienen ustedes? Que Jorge Rodríguez da risa. El video. O sea, es esa manifestación de ese señor produce hilaridad en este momento tan grave que el país está viviendo. Ellos tienen como herramienta del discurso el cinismo. Y todo el mundo sabe que en esas oficinas despacha Juan Guaidó.
No pueden decir que es que fueron a unas oficinas privadas y que ahora van a hacer una investigación a ver qué fue lo que consiguieron. Es más, estamos escuchando que no solamente sacaron algunas cosas, sino que también introdujeron algunas cosas. ¿Qué intentaron? Sembrar algo, sacar ahora la responsabilidad de alguna persona que trabajaba en esa oficina. Eso es lo que quizás pretendan hacer. Pero ya nosotros estamos acostumbrados porque estamos viviendo en dictadura. Esto es una dictadura. ¿Tienen ustedes constancia que si efectivamente esas oficinas pertenecen a esos hermanos que se llaman Rodríguez? No, yo honestamente no sé a quién pertenecen las oficinas, no sé si son oficinas alquiladas, pero lo cierto es que son las oficinas donde en la práctica está funcionando Juan Guaidó y su equipo. Que por cierto, yo estaba estrenando oficina allí. Diputado, ya que menciona la operación Alacrán, y a partir de lo que ocurrió ayer, ustedes esperan más saltos de Talanquera. También quería preguntarle, ayer en la reunión con Parra y los diputados, se designó una comisión especial para dialogar con el tema del CNE. Del otro lado, ayer Ángel Medina hablaba de extender la mano política, y yo le quería preguntar si era viable un acuerdo político en ese sentido para que sea desde la Asamblea que se nombre un nuevo CNE y no intervenga el PSJ como del otro lado se espera. Miren, hay que tener muy claro lo que decía la diputada Solórzano, que fue además, ¿tú eres profesora universitaria? Sí, mi amor. Fue muy pedagógica. Delsa fue muy pedagógica. Quienes ayer se juramentaron no son diputados, no son diputados. No fue que un diputado dio un salto de talanquera. Pero como Goyo ni Loaiza, profesora de los de verdad. Ok, ellos no son diputados, lo ha dicho muy claramente. En el caso de las listas, por en el caso de las circunscripciones, se presenta el diputado principal y el suplente, son solo dos candidatos. Ganaste la circunscripción, queda el principal y queda el suplente. Pero en el caso de listas, les doy el caso del Zulia. El Zulia elige 3 diputados por lista, entonces se presentan 6 candidatos. Si tu plancha elige uno solo, queda el principal y el segundo de la lista es el suplente. Los demás no quedaron, hermano. Ya está, no quedaron. Ir a buscar a esas listas para convertirlos en diputados es la peor demostración de que no han contado con el quórum y que están tratando de ver cómo hacen para construirlo después de burro muerto. A ellos se les murió el burro el 5 de enero, cuando intentaron por distintas vías hacer una sesión sin quórum, y demostramos ante ustedes con el papel en la mano la asistencia del 7 de enero, que volvemos a agradecer al custodio de esas actas, que debe ser el señor Negal Morales, que nos las haya hecho llegar. Muchas gracias. Y nos hizo llegar esas listas con las firmas autógrafas de cada uno de los que asistieron. Y en esas listas habían 61 diputados. Se construye el quórum con 84 diputados. Es más, le faltan entonces casi 20. Claro, no hicimos un análisis exhaustivo, solamente revisamos las firmas, pero ahí tú puedes tener un principal con un suplente firmando, o puedes tener a alguien que fue ministro firmando, y a pesar de que no hicimos ese análisis, habían 61, no tienen cómo hacerlo, y entonces todo esto que hacen se convierte en una evidencia más de que están tratando, después de burro muerto, de construir el quórum que no lograron. Con respecto al CNE, yo quiero ratificar lo que hemos dicho en otras oportunidades, y lo digo de corazón. Nosotros hemos querido que la crisis profunda que vive este país, que se vive en cada una de las casas, termine, y que termine de manera pacífica. Y por eso, contra la opinión de mucha gente en la oposición, fuimos a Dominicana, fuimos a Oslo, fuimos a Barbados, y en todos esos espacios fue la dictadura la que impidió que se pudiera lograr un acuerdo, porque ellos han utilizado la negociación únicamente con la idea de ganar tiempo para mantenerse en el poder sin tener respaldo popular. Y lo último que hicimos, lo hicimos en diciembre del año que acaba de terminar. Se constituyó el Comité de Postulaciones Electorales e hicimos todos los esfuerzos para integrar al PSV en ese comité, en contra de la opinión de mucha gente en la oposición.
¿Qué más demostraciones podemos dar? Y después de que hicimos ese esfuerzo, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Lo que pasó el 5, lo que pasó el 7, lo que pasó el 15. ¿Tienen ellos realmente el interés de constituir un Consejo Nacional Electoral que sea un árbitro transparente para el país? No lo tienen, porque saben que perdieron el apoyo de la gente, porque los ciudadanos en Venezuela los repudian. Ellos saben que un proceso electoral abierto, transparente, no les da ninguna posibilidad de triunfar. Entonces acuden al expediente de darle una patada a todo esto para entonces hacer un CNE con su Tribunal Supremo de Justicia, lo cual no va a resolver ningún problema. ¿Saben cómo se resuelve el problema de Venezuela? Cuando logremos formar un CNE que sea realmente independiente y sean convocadas las elecciones presidenciales pendientes y las elecciones que corresponden para la Asamblea Nacional. Cuando eso suceda, entonces esta crisis tendrá una posibilidad de ser resuelta. Mientras tanto, lo que hacen ellos con sus actuaciones es incrementar la crisis y acelerar su salida. Miembro de Primero Justicia, ¿ustedes han tenido algún conocimiento de qué estatus está la solicitud que hizo el diputado Luis Brito en contra de las decisiones del partido? Ni pendientes, ni pendientes. Nosotros no tenemos nada que ver ni con lo que ha hecho Brito, ni con lo que hará esa farsa del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros no esperamos ninguna decisión, ni vamos a ir a ese tribunal a alegar absolutamente nada. Nada tenemos que ir a hacer en esa farsa del Tribunal Supremo de Justicia. Primero Justicia no son las siglas. Claro que son importantes, claro que nos duele, pero Primero Justicia son sus dirigentes, sus militantes y sus simpatizantes. Y ellos están absolutamente convencidos de que la lucha que estamos dando es la lucha adecuada por la libertad de Venezuela. En relación a la denuncia que viene haciendo el PRD en este momento, Lilian Vittori, sobre el allanamiento a unos balcones donde se encontraba ayuda humanitaria, ¿cuál sería su pronunciamiento? Discúlpame porque me está molestando Delsa. Lilian Vittori está haciendo ahorita una denuncia en redes sociales de un posible allanamiento que se estaría realizando en la sede donde tiene su organización Rescate Venezuela y donde se estarían llevando insumos. Sí, en efecto lo estamos revisando en este momento. No conocíamos la información, pero la diputada Solórzano nos lo está pasando y hay aquí la información oficial de Rescate Venezuela. Organismos de seguridad sin orden judicial ingresaron por la fuerza y sustrajeron de forma ilegal insumos médicos, alimentos no perecederos, medicinas, franelas y otras piezas alusivas a la organización en un galpón arrendado por un proveedor que nos presta servicios logísticos. ¿Esto tiene algún tipo de relación con el allanamiento a las oficinas de Debe tener total vinculación, debe tener total vinculación. Ahora, una dictadura que ha llevado al país a la situación a la que ha llevado a Venezuela, entonces se mete en un galpón y se roba insumos médicos que de alguna manera pudieran paliar la situación que se está viviendo. Una dictadura que ha generado tragedia en todo el país utiliza 30 millones de dólares para comprar diputados. ¿Qué sinvergüenzas son? ¿Qué faltos de sensibilidad? No les importa para nada el drama que está viviendo el país. Lo único que les interesa es mantenerse en el poder y para eso han decidido aliarse con el diablo. Porque se aliaron con el narcotráfico, se aliaron con la guerrilla, con el paramilitarismo, con la extorsión, se aliaron con el terrorismo internacional, se aliaron con países a quienes no les importa para nada la democracia, como Cuba, como Irán, como Rusia, como Turquía, como China. Han hecho alianzas a través de las cuales han permitido que se abran las entrañas de Venezuela para sacar nuestra riqueza a cambio de que ellos los mantengan en el poder. Qué tristeza da que estos señores alguna vez hayan tenido el apoyo de la nación venezolana y cómo le han pagado al pueblo venezolano el apoyo que alguna vez recibieron. Hoy por hoy el pueblo está totalmente claro, está desesperado y quiere salir de esta situación. Y lo que tenemos que hacer todos los venezolanos es empujar para abrir la puerta de la libertad. En el caso del diputado... la presidenta Cristina hizo una invitación a la CIDH, la cual aceptó para hacer una visita in loco a Venezuela. Si las garantías de seguridad pues óptimas
no creo que ellos vayan a lograr entrar. ¿Ustedes tienen algún plan de resguardo para hacer pasar esa comisión, para poder hacerlo de la presentación en vivo de la comisión, de los presos políticos, de Marrero, de RPC? ¿Ustedes tienen ahorita un plan para presentarlos para que esa comisión sea efectiva? Ajá, cambiarnos es muy complicado. En efecto, para el ingreso de la CIDH al país solamente se requiere autorización del presidente de Venezuela. Así de simple. Pero la seguridad... Desde el 2001, la CIDH está pidiendo venir al país. La seguridad que tiene que garantizar el Estado es la misma que tiene que garantizar para cualquier ciudadano. Estas personas vienen con las credenciales diplomáticas de rigor. Si las autoridades que usurpan el poder le impiden el ingreso a ciudadanos que pertenecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los agreden o los detienen o lo que sea, no hace más que quedar en evidencia la dictadura en la que vivimos los venezolanos. Así que, legalmente, con la autorización que otorga el presidente Guaidó, la CIDH está completamente, repito, autorizada para venir a Venezuela y va a venir. Ahora, cuándo, cómo, etcétera, esos son asuntos que nosotros nos vamos a reservar por razones de seguridad. De ellos, pues por supuesto, principalmente, y también de las víctimas que ellos vienen a atender. Pero tengan la plena seguridad de que van a ser informados oportuna y adecuadamente de todo el tema de los preparativos para el ingreso de la CIDH a nuestro país. Que venían aproximadamente los primeros días de febrero y bueno, a ver qué porcentaje de probabilidades de que esa visita se dé, porque una visita importante porque a través de esos mecanismos se puede establecer culpas individuales. Claro. De quién está haciendo la vulneración. No. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sanciona al Estado, no sanciona a individuos. Sanciona a individuos la Corte Penal Internacional. Son instancias absolutamente distintas, con procedimientos distintos, y ellos podrían eventualmente enviar a la Corte Penal Internacional, cosa que ya han hecho, por cierto, ¿no? Pero la CIDH, cuando actúa, sanciona al Estado. Y en este caso, un Estado que ha sido usurpada su representación por el señor Nicolás Maduro, y ello, en segundo grado, podría servir de prueba ante la Corte Penal Internacional. Pero evidentemente, a quien sancionaría la CIDH es al Estado venezolano. Yo creo que esto es una cosa bien importante. Bien, escuchábamos palabras de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y jefe de la fracción parlamentaria, quienes ofrecían una rueda de prensa. Recordemos que el diputado Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, en su inicio a esta rueda de prensa rindió un homenaje y palabras de condolencia a los familiares de la diputada Andy Valero, quien se conoció el día de hoy y la noticia de su fallecimiento. También recalcaba que sobre el diputado de Ismael León se pronunció también en rechazo a la situación y aseguró que tiene problemas de cardiopatía y hasta los momentos se conoce es que se encuentra en el helicoide. Sin embargo, esta información no es oficial, y responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro ante lo que le pudiera suceder a Ismael León. También repudió que los funcionarios del SEBIN hayan allanado las oficinas del despacho de la presidencia de Juan Guaidó sin cumplir el ordenamiento jurídico dentro de las leyes venezolanas. Anunció que para este 23 de enero se llevará a cabo una actividad en la cancha acústica en conmemoración a el 23 de enero. Esto se realizará en La Paz, El Paraíso. También recordó que para el próximo martes 28 de enero se tiene previsto una movilización por parte de la oposición venezolana hasta el Palacio Legislativo. Y por su parte, la diputada Delsa Solórzano ratificó que los parlamentarios viven un acoso y asedio por parte del régimen de Nicolás Maduro. Señaló que elevarán esta denuncia hasta el Parlasur ante lo ocurrido dentro de la sesión que realizó la directiva de Luis Parra el día de ayer, donde juramentó a diputados que son suplentes y no cumplen con lo establecido en las leyes venezolanas. Noriega, en palabra de Juan Pablo Guanipa, recalcaba que Noriega es el responsable de haber recibido dinero para vender sus votos. Sobre el pronunciamiento de Jorge Rodríguez al negar de que se tratara de un allanamiento en las oficinas de Juan Guaidó, indicó que se desconoce quiénes serían los dueños
de esta oficina. Nosotros despedimos el pase a la señal de punto de corte desde la sede de Acción Democrática, Caracas, Venezuela. Nurel Jean Contreras.